El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a estas lecturas que nos ofrece hoy la liturgia de la palabra y diremos unas cuantas cosas de este santo español, ¿no? De San Francisco de Borja, uno de los grandes santos de lo que conocemos como el siglo de oro, ¿no? Español, ¿no? De tantas historias de santidad tan extraordinarias que nos trajo pues este momento de gracia, ¿no? Pues muy bien. En primer lugar, escuchamos un texto de Baruch, ¿no? Un texto que va más o menos insertado dentro de los textos proféticos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, Baruch es como un copista del profeta Jeremías, ¿de acuerdo? Que así mismo se identifica, quiere decir que de algún modo él, de alguna manera, pues eso, ¿no? Pone por escrito, es un escriba o algo así, ¿no? El profeta Jeremías y que por tanto va a recoger, ¿no? A través de este libro, pues evidentemente pues en sintonía de gracia con las palabras proféticas de Jeremías, pues lo que Dios quiere transmitirle y comunicarle al pueblo, especialmente en una época que es la que sigue siendo protagonista de los textos de la palabra de Dios, solo que aquí nos hemos hecho un retroceso, ¿de acuerdo? Durante gran parte de las semanas anteriores nos hemos situado en la vuelta del destierro, ¿de acuerdo? Cuando se dio la restauración de la ciudad, del templo, de las murallas, en tiempo de la dominación persa, en tiempos de Ciro, de Darío, de Artajerjes, y cómo pues Esdras, el sacerdote, Nehemías, ¿no? El dirigente, pues llevaron pues esta renovación religiosa del pueblo de Israel. Ahí estábamos hasta hace unos cuantos días, hoy retrocedemos un pelín y nos situamos dentro del pueblo que está en el destierro, ¿de acuerdo? El pueblo que está en el destierro y que hace una reflexión de lo que le ha acontecido. También es cierto que durante todos estos días hemos reforzado también esta idea, que no es novedosa, que en algún momento cuando el pueblo tiene que valorar, cuando tiene que hacer una reflexión de por qué está viviendo lo que está viviendo, ¿de acuerdo? Saca como conclusión, ¿no? Que lo que les ha pasado porque se han olvidado de Dios, porque no han cumplido sus mandamientos, porque de algún modo pues eso ha traído para ellos, ¿no? Pues un debilitamiento como pueblo por su idolatría, por su injusticia social, y como por esa razón pues al final fueron invadidos y fueron de alguna manera, ¿no? Pues casi que aniquilados como pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque perdieron el favor de Dios, porque le dieron la espalda. La garantía, ¿no? De su supervivencia en medio de las luchas y combates, ¿no? Que se libraban dependía fundamentalmente de que Dios fuera el que y fuera delante de su pueblo. Pero como ellos de algún modo quisieron, ¿no? Vivir la vida sin Dios, pues eso les trajo la ruina. Entonces, a través de los profetas, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y, por ejemplo, ¿no? Este texto de Baruch, se hace énfasis, ¿no? En esta reflexión profunda que podríamos decir que es una contrición de corazón, ¿no? Señor, ten compasión y misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, que se ablande tu corazón, Señor, que te acuerdes de tus promesas y que nos concedas tu favor. Estamos sufriendo las consecuencias del destierro, Señor, pues ten en cuenta esto como nuestra purificación interior y devuélvenos tu favor. No te olvides de tu pueblo. ¿De acuerdo? Qué interesante, no es echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Qué interesante, ¿no? Porque a veces, ¿no? En las situaciones en las que estamos librando, ¿no? Pues esas grandes batallas, en lugar de centrarnos en nuestra propia purificación interior, despotricamos contra todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿De acuerdo?
Sería mucho más fácil el discurso en el aspecto de lo humano. Los desgraciados de Babilonia vinieron, Nabucodonosor, me cachi la... ¿Me explico? O sea, sería mucho más fácil, más reconocible a nuestra experiencia, proyectar nuestra frustración en el hecho de culpar a los demás de nuestro propio sufrimiento. Incluso cuando lo valoramos desde la dimensión de lo injusto, porque es que ha sido muy injusto. ¿O no? A veces nuestra amargura depende de lo que me han hecho, Padre. Bueno, pero a lo mejor piensa, ¿no?, que si lo viéramos desde la perspectiva de la que hoy de esta perspectiva que nos transmite hoy la palabra de Dios, muy probablemente, ¿no?, muy probablemente tendríamos una actitud distinta si Dios estuviera con nosotros. ¿Me explico? A lo mejor te estás dando cuenta que eso de que tú tienes a Dios en tu corazón, que patinas, ¿no? A lo mejor estás demasiado segura de Dios sin darte cuenta que te estás buscando a ti mismo. Y por eso tomas una actitud victimista, por eso tomas una actitud de conmiseración. Pobrecito yo, pobrecita yo. Pero si la vieras desde una perspectiva de gracia, sabrías perfectamente que los procesos de purificación son necesarios para nuestra alma y Dios los permite por algo, incluso dentro de la dimensión de lo injusto. Porque una persona que sufre una injusticia y está segura a los ojos de Dios que ha hecho lo que tenía que hacer, ¿creéis que se amargaría? ¿Duele? Sí, dolerá, pero sabrá encontrar en Dios dónde descansar y dónde de alguna manera pues ofrecer y entregar lo que está viviendo, sabiendo que si Dios le permite eso es porque está trabajando en su interioridad. Pero como queramos buscar justicia por nosotros mismos, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Dios se te va a escapar muy fácil. ¿Me explico? Vas a sudar a Dios. que va a brillar por su ausencia. ¿De acuerdo? ¿Pero ha sido injusto? Sí. Como ha sido injusto, ¿no? Ha sido injusto el juicio del Señor. Y sin embargo el Señor, ¿no?, asumió y entregó su vida, se sirvió de esa realidad para ofrecernos a nosotros la salvación. Entonces, ¿cuál es la reflexión que vas a hacer sobre tu historia, sobre tu propia realidad? ¿Vas a seguir de alguna manera achacando que todos los sufrimientos y todas las desgracias son consecuencia de que existen los demás? Entonces lo mejor es que no existan. Es verdad. Si no existieran, este mundo sería mejor, Padre. Pues mal lo tenemos. Mal lo tenemos. Si todavía tu corazón sigue, ¿no?, cerrado en ti mismo, pensando que el mundo ideal es el que te favorece en todo. ¿Me explico? O el que se ajusta a tus intereses. ¿No te das cuenta lo egoísta que es ese planteamiento? Incluso cuando de algún modo se lo planteas a Dios de esa manera, como aquel que en medio de toda esa situación lo que pide es que los demás se conviertan para yo estar feliz. Pero, yo me digo a mí mismo, Señor, dame amor sacerdotal y paciencia, porque donde me des fuerza, lo estampo contra la pared. Pero que el Señor no me dé eso, que me dé misericordia y compasión y paciencia, para que de alguna manera todos nosotros comprendamos que el ejercicio reflexivo de hoy muestra realmente la orientación a la que debe llegar cada corazón, que es una orientación más hacia adentro, no tanto hacia afuera, hacia adentro, ¿no? A lo mejor podríamos llegar a la conclusión, Señor, me lo merezco. Merezco sufrir. Porque, Señor, el único justo, el único que lo ha hecho todo bien eres tú. Si tú pretendes de alguna manera decir, y yo, Jesús y yo, bueno, está fatal de la cabeza. Fatal. Si te consideras justo, justa delante de Dios. No sabes la soberbia grande que hay en tu corazón cuando expresas esa idea. Así que vamos a pedir esa gracia para que sepamos aceptar ese proceso de purificación en nuestro interior. Tenemos que saber hacer una lectura adecuada de los acontecimientos de la historia y de nuestra propia historia personal. Si lo hacemos bien, entraremos
en la aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso nos dará paz. Y no pretenderemos cambiar nada, porque si alguien puede cambiar las cosas no somos nosotros, es el Señor. Quien tiene que poner cada cosa en su lugar es el Señor, no nosotros. Así que pidámosle especialmente esa gracia, porque lo que hoy nos transmite este texto de Baruch es de una honda sabiduría espiritual. Digo, hemos merecido, Señor, ¿no?, lo que estamos sufriendo a causa de nuestro pecado. Te pedimos que, ¿no?, manifiestes tu voluntad y nos rescates, nos levantes con tu gracia, con tu amor. Devuélvenos la identidad del pueblo de la alianza, y sabéis que la identidad del pueblo de la alianza se fundamenta en la absoluta confianza en ese Dios que va delante de ti y que todo, de alguna manera, todo, ¿no?, lo permite para el bien de los que ama. Por tanto, en la dimensión religiosa de la historia del pueblo de Israel, el destierro fue necesario. Fue necesario. A ver a quién destierro yo. ¡Pal monte! ¡Pal monte! ¿No? El destierro fue... Estoy pensando en una candidata al destierro. 70 años estuvo el pueblo en el destierro, sufriendo las consecuencias, ¿no?, de su propio pecado. Pero ellos, en su lectura teológica, teocéntrica de la vida, fueron capaces de reconocer que era justo haber vivido esa experiencia, aunque lo consideremos a los ojos del mundo como una invasión de un pueblo que, no sé si me entendéis, ¿no?, y que cualquiera de alguna manera, ¿no?, buscaría o centraría toda la atención en culpar al imperio babilónico de lo que aconteció en Israel. ¿Me explico lo que quiero decir? Así que vamos a pedirle esa gracia especial al Señor, que nos dé esa disposición de trabajar hacia adentro, hacia la purificación interior del corazón. Es justo, Señor, que yo sufra. Sí. Es justo, Señor, que yo sufra. ¿Cómo es eso, Padre? Sí, hay que saberlo entender, porque es un acto de humildad, de condescendencia. ¿Me explico? Una persona una vez, os cuento una anécdota, una persona vino una vez, ¿no?, en medio de su drama y tal. ¿Es qué? ¿Sí? Te dime, tú lo primero que necesitas es sosegar tu corazón. Entonces yo te voy a pedir que te postres, ¿no?, y frente al Santísimo le digas esta frase, que es de la palabra de Dios, no es mía, es de la palabra de Dios. Señor, es justo que yo sufra. Díselo ahí, ¿no? Pues, es justo. ¡No! ¡No es justo! ¿No? Empezamos mal. Empezamos mal. Trabájalo en tu corazón. Señor, es justo que yo viva un proceso de purificación en mi corazón. Si me estoy escandalizando por eso, es que en realidad Dios no está en mi corazón. Porque si estuviera Dios en mi corazón tendrías paz. Y estaríamos buscando soluciones, ¿no? No estaríamos juzgando la realidad que te rodea, ni a tu prójimo. ¿Nos parece? Sí. Bueno, dejamos a Baruch a un lado y nos vamos para el otro. que también tela, ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿No? Lugares, geográficamente, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, son lugares que están en el contexto del Mar de Galilea, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el Mar de Galilea fue donde Jesús desarrolló prácticamente toda su vida pública, ¿de acuerdo? Esos 3 años donde Él anuncia el reino y donde se realizaron signos y prodigios de sanación de todas las dolencias, de ciegos que abrían sus ojos, sordos que escuchaban, ¿no?, paralíticos que se levantaban, muertos que resucitaban, signos mesiánicos. Cuánta manifestación de la gracia y de la providencia y del amor de Dios, ¿de acuerdo? Y aún así, a pesar de esos signos, el pueblo fue incapaz, ¿no?, de reconocer, muchos fueron incapaces de reconocer la venida del Señor, ¿de acuerdo? Porque tenían el corazón endurecido. Y es lo que el Señor les hace ver. Me hago presente en medio de vosotros, para que a través de mi presencia aceptéis y acojáis este mensaje y ablandéis el corazón y os abráis a la dinámica de la gracia y del amor, pero os resistís. No permitís, ¿no?, que de alguna manera esa gracia actúe y produzca fruto en vosotros, pues sois muy
duros de cabeza. Y eso somos nosotros, que lo sepáis. Eso somos nosotros. Porque vienen los de Tiro y de Sidón, que Tiro y Sidón es territorio sirio, territorio extranjero, en definitiva, ¿no? Vienen estos extranjeros pegándose una paliza de allí, porque han escuchado hablar de un rabí que tiene, y vienen de alguna manera en la fe a buscar de alguna manera una respuesta a sus inquietudes, a sus sufrimientos, y esa palabra llega a esos corazones que están abiertos, llega, transforma, genera vida, ¿no? Estos os están adelantando en el reino de los cielos, y no eran destinatarios de la salvación, porque los destinatarios de la salvación para el pueblo judío son los judíos solamente, y ellos están respondiendo, y vosotros no. Ese es el gran reproche, ¿no? El gran reproche que hace el Señor. Los más cercanos, ¿no? Los que aparentemente son más cercanos, luego, pero porque tenemos, yo pienso, ¿no? Porque en el fondo nos da una cierta, como el Señor está con nosotros, ¿me explico? Entonces ya somos más buenos que el pan, y no. Y sabes que a veces pasa que una persona que está alejada y tal, y de repente experimenta la gracia y la misericordia de Dios, es una persona que si se abre, el Señor hace, y nos adelanta. Nos adelanta. Y de pronto le vemos a esas personas con una vida espiritual mucho más intensa, con un compromiso mucho más firme, viviendo realmente su fe, porque han recibido esa gracia especial, les han transformado el corazón, el alma, y como nosotros pensamos que los que necesitan conversión son los demás, entonces nos quedamos igual. Entonces, ay de ti, ahí ya no sería Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, ¿no? Sería María Dolores, sería Toñi, Gaby, Mariloli, Carmen, Sara, ¿no? Ay de vosotros, que de alguna manera, ¿no? Al recibir toda esa gracia, permanecéis como si de alguna manera la palabra entrara por aquí y saliera por aquí. Es el gran drama, ¿no? Del sentirnos seguros, ¿no? De sentir que de alguna manera no necesitamos conversión. Son los demás, los impíos, los pecadores. A esos hay que les llegue la palabra de Dios, ¿no? Yo, de alguna manera, ¿no? Pues en mis adentros, ¿qué haría la Iglesia Católica sin mí? Pues la Iglesia Católica, gracias a Dios, me tiene a mí, porque yo sí soy... No es la soberbia que hay en esa actitud, y por eso no se produce fruto en ti. Por eso no creces espiritualmente hablando. Porque de algún modo no te estás dejando interpelar por la palabra. Y no es una cuestión solamente de cumplir, ¿no? Porque el Señor está aquí. Eso dice el Señor, no os conozco. Pero si estabas aquí con nosotros, caminabas en nuestras plazas, predicabas y te escuchábamos, y aleluya, gloria a Dios. Sí. Pero si no os convertís, ¿de qué sirve? Si de algún modo no crecéis, ¿no? En lo que tenéis que crecer. Entonces tú, señor Don Juan, ¿pretendes llegar al cielo? Como no te conviertas, bajarás al abismo, ¿no? Lo que dice, y es fuerte. Entonces nos hace un poco como reaccionar y decir, claro, tenemos que ir corroborando fundamentalmente que la experiencia de Dios, y especialmente, vuelvo y repito, la experiencia de Dios vaya de algún modo colmando nuestras expectativas de vida eterna y vaya de algún modo procurando en nosotros verdaderamente un progreso espiritual. No podemos estar estancados. Si un cristiano se estanca, le pasa lo mismo que el agua estancada. ¿Qué le pasa al agua estancada? El agua estancada se pudre, huele mal. La vida espiritual es un dinamismo, y es un dinamismo que es progresivo, que tiende de algún modo, ¿no?, a producir el fruto de las buenas obras. ¿De acuerdo? Y a lo mejor, ¿no?, en esa sensación de estar demasiado acomodados, de repente nos encontramos con situaciones de comunidades, ¿no?, de comunidades, dígase, de todo tipo de comunidades eclesiales, donde lo que reina es el chisme, la murmuración, los juicios, que desde dentro lo que proyectan hacia afuera es un yo ahí no quiero estar. ¿Cómo va a estar ahí yo? Esa es la atracción que produce de alguna manera, ¿no?, nuestra aparente experiencia de fe, ¿no? De que parece que entre más cerca estamos y más seguros nos sentimos, peor, ¿no? Entonces, que no tengamos esa falsa confianza, ¿de acuerdo? Y que seamos capaces de ver cómo muchas personas, una actitud, ¿no?, de contrición, humildes y contritas de corazón, repito, nos adelantan, ¿no? Nos adelantan
en el reino. Por eso dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos. No porque sean prostitutas y publicanos, sino porque a través de la gracia tienen más gratitud, tienen más capacidad de dejarse hacer, porque ya se saben débiles y frágiles. El día que tú no te sepas frágil y débil, estás perdido en la iglesia. Yo pensé que era reconocer la debilidad de los demás. No, eso es lo que no hay que hacer. Estar pendiente de la debilidad de los demás. Eso no hay que hacerlo en lo absoluto. Ahí te pierdes. Padre, es correcto, porque yo le pido al Señor por mi conversión. Sí. Pero todos los días, yo digo, pues si yo no sé si estoy convertida o no estoy convertida ya, pero yo le pido por si acaso. Pues el día que no lo pidas serás insensata. Yo lo pido todos los días. Entonces... ¿Me has entendido? El día que no lo pidas serás insensata. ¿No lo captas? Pues que el día que no lo pidas, porque te crees que ya no lo necesitas. No, yo sí lo necesito todos los días. Bueno, pues hay que pedírselo. Pero y hay que tomar esa conciencia. Es bueno hacerlo, ¿no? Hay que, sí, muy bueno hacerlo, tomar conciencia. ¿Y por la conversión de los demás? También. Sí. Yo por lo de mi hija, por mi hija. Porque eso también depende de lo que Dios vea en tu corazón. Claro. Cuando tú pides la conversión movida por el amor que tienes hacia tus seres queridos porque de algún modo no conocen a Cristo, pues evidentemente ese sentido es positivo. Pero si tú crees que los demás necesitan conversión, ¿no?, para que tú tengas una vida plena, ¿no?, pues ahí ya tu corazón patina, ¿de acuerdo? ¿Me han entendido? Creo que sí. Pues eso es lo que quiere el Señor hoy mostrarnos a través de ese Evangelio, ¿de acuerdo? Que no nos sintamos tan seguros. No estamos tan seguros. Que seamos conscientes de que al final el Señor ve los frutos. Y la seguridad nos la da el cumplimiento de cosas. ¿De acuerdo? Porque yo voy a misa, yo voy al grupo de oración, grupo del lunes, grupo del martes, grupo del miércoles, grupo del jueves, grupo del viernes, grupo del sábado, grupo del domingo. O sea, tengo todos los grupos, ¿no? Y ya estoy santa. No. A lo mejor estamos batidos. No. Uno tiene que ser consciente ahí que al final uno tiene que comprobar es el fruto. Y hermanos, os tengo una gran noticia. Una gran noticia. Los frutos normalmente se ven mejor en las pruebas. Claro. ¿Me explico? En las dificultades, en las luchas, ¿no? Ahí donde realmente los frutos son fidedignos. No creáis que son los frutos que nosotros en algún momento también nos apropiamos con vanagloria, ¿no? No sé si me entendéis, no, es cuando de algún modo no tienes el control de las situaciones, es ahí donde de algún modo sí se percibe cuánto hay de Dios en tu corazón. Y ahí estamos nosotros como vigilantes, ¿no? Pues yo no me doy cuenta de los frutos. No, es que tampoco tienes que hacerlo porque no te tienes que ensimismar, pero sí de algún modo, quienes de algún modo somos garantes, ¿no?, del crecimiento y la maduración del pueblo de Dios, somos capaces de identificar cuándo se da el buen fruto, ¿de acuerdo? Sí. Porque para eso hemos sido preparados, vamos a decirlo así, ¿no?, para saber identificarlos, ¿de acuerdo? Entonces no creáis que vamos a ir a lo que te es fácil. Porque claro, ¿no? Claro, el Padre dirá que tengo un buen fruto porque me voy al África a ayudar, ¿no?, a los pobres, indefensos y tal, pero luego tú descuidas tu casa, a tu marido lo tratas como un trapo. ¿Me explico? Entonces, ¿crees que eso es un buen fruto? Pues no. Y tú te engañas pensando que por todo el bien que le haces allí, que tampoco no es que esté mal, pues bendito sea Dios que haces algo por los demás. Pero para que te llenes a ti misma, ¿no?, de una cierta satisfacción porque ayudas a otros y que en ese egoísmo seas incapaz de ver que realmente quien tiene necesidad de ti está en tu casa. Claro. ¿Cuántos católicos vivimos en esa situación? Así. Si hacemos bien a los demás, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas tú algo? Fina, lo que sea, donde sea. Amigo. Y luego viene el que me cae mal. Padre, usted... ¡Ey! ¿No? Porque como Fina me cae bien. Claro. De donde Fina quiera que la lleve, yo la llevo. Pero donde Javi me pida algo... Pues no le pido al Padre. Ahí es donde se ve verdaderamente el fruto. En la exigencia. Donde duele la caridad. Donde nos damos cuenta que eso de que tenemos a Dios no lo es tan claro, ¿eh? Y que tenemos que por eso pedirle al Señor continuamente la renovación de nuestro corazón.
Creo que lo entendéis. Así que le pedimos esa gracia especial. Día de celebración de San Francisco de Borja, una historia fascinante, fascinante. Debería haber una película. ¿Que le gustan las películas? No, no la hay, pero que debería verla. Porque la verdad, honestamente, la historia de San Francisco de Borja es alucinante, alucinante, ¿no? Por la historia. Ya sabéis que hay una serie aquí, ¿no?, que se llama Los Borgia, ¿no? Los Borgia, sí. Famosa familia poderosa de la zona del Levante, sobre todo ahí afincada en la zona de Valencia, ¿no? Explico. Bueno, en fin, eso ahí con un de madre, de padre y señor mío, porque evidentemente donde hay suntuosidad, poder, dinero, ¿no? Pues ahí, pues... putiferio. Lo siento. Pero hay un desmadre total, ¿no? Entonces tú piensas que en esa situación de ahí no puede salir nada bueno. Y sin embargo, como dice la palabra, Dios saca hijos de las piedras, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, que hace una historia de santidad a la luz fundamentalmente de algo, yo creo que pudo haber acompañado la vida de San Francisco de Borja, y es el hecho de que en ese ambiente de suntuosidad, de riqueza, de poder, ¿no? ¿Me explico? Uno se puede desencantar perfectamente cuando examina en la profundidad del corazón y se da cuenta que todo es vanidad. ¿Me explico? Que todo es vanidad. Francisco de Borja era jefe de caballería de la reina, tiempo de Carlos V, ¿de acuerdo? La reina era Isabel de Portugal, ¿de acuerdo? Está tan guapa que la vio y luego se desencantó. Sí, una Isabel de Portugal, muy bien. Y resulta que Isabel muere, es una mujer bellísima, ¿no? Bellísima, todo el mundo tenía que ver con, ¡ay, Isabel! ¿No? Entonces, Isabel de Portugal, ¡qué belleza! ¿No? Entonces, claro, tú imagínate todos los caballeros ahí, todos ahí con su amor romántico. El de parte. Qué suerte ha tenido Carlos V, me explico. Y se muere. En su lozanía, en su belleza, tienen que trasladar, ¿no? Trasladar de donde ya muere, tienen que trasladar el cuerpo hasta donde va a ser su sepultura, en el sur, Sevilla, ¿de acuerdo? Y él es el encargado, evidentemente, como jefe, ¿no? Es el encargado de dar el testimonio, ¿no? Siendo, ¿no?, pues evidentemente una persona pues de gran reputación en la familia de los Borgia, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando, después de, evidentemente, viaje en carroza, ¿no? Me explico, desde el tercio medio, ¿no?, de España hasta el sur, claro, pasan muchos días. Él es el que tiene que dar testimonio de que el cuerpo que ha llegado es el de la reina. Abren el féretro y se encuentra con un cuerpo putrefacto, ¿no? En ese momento. Puedes imaginar la escena, ¿no?, en sí, que él tiene que dar fidelidad. Sí, efectivamente, esta es la reina, ¿de acuerdo? Y cuando él contempla, ¿no?, en su corazón, ¿no?, que había estado, ¿no?, siempre, ¿no?, como condicionado por la belleza, y se da cuenta, ¿y eso es lo que vamos a terminar? Para eso tanto... Toda la realidad, ¿para esto? ¿Este es el resultado? Yo voy a ser más gráfico, con un gusano aquí, por aquí, y otro gusano por aquí, y otro... Pero es lo que él tiene que vivir, el desencanto de la vanidad. Todo es vanidad. Al final, todo, de alguna manera, en este mundo, tiene su tiempo de caducidad. Y será lo verdaderamente importante para todos los caballeros de palacio, ¿no?, que lo más importante eran sus títulos, su nobleza, sus bienes. Al final no vamos a morir, no vamos a llevar nada. De la conciencia ahí de Francisco de Borja le pateó el corazón, de tal forma que a partir de ese momento dijo, no, es que esto no... Al final, de alguna manera, tengo que buscar otro camino, porque este no es el camino que conduce a la verdadera plenitud del hombre, ¿no?, a la verdadera felicidad del corazón. Y renuncia a ser virrey de Cataluña, ¿me explico? Que era, de alguna manera, el cargo que ostentaba, él pues, por como consecuencia pues, de todo lo que es la realidad de la familia, y pues estaba casado, tenía hijos, y cuando su esposa murió, ya de alguna manera, ¿no?, pues aburrido de todos los sí, las grandezas y los lores de lo humano, al final dice, pues yo todo esto lo dejo, renuncio a todo esto, y me entrego a Dios, ¿no? Y se entregó a los que en ese momento iban surgiendo, que era la Compañía de Jesús, los jesuitas de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier y compañía, ¿no? ¿De acuerdo? Fue el tercer prepósito de la orden, significa el tercer general, ¿no?, el más importante de los jesuitas, pero nunca quiso aceptar de algún modo honores, ¿no?, en el ámbito eclesial. ¿Me explico? Cuando él aceptó el cargo,
dijo que quería vivir de la manera más como él vivía, como vivían en aquel momento los jesuitas, de una manera muy humilde, pues muy austera, dedicado enteramente al cuidado espiritual de esta congregación, de esta realidad, ¿no? ¿Me explico? Sin honores, sin glorias, no quiso aceptar el capelo cardenalicio, le iban a ser cardenal de la iglesia, era un Borgia. Yo no quiero nada de eso. Todo eso es vanidad. Yo me quiero dedicar a servir y a entregarme por los demás. Dar la vida, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso tiene su mérito. El mérito es en Dios, evidentemente. Pero que una persona, ¿no?, que de alguna manera lo tiene todo, que no se deje corromper el corazón, que sea capaz en algún momento, ¿no?, de apostar por la verdadera gloria, que es la de Dios, es algo maravilloso. No os podéis imaginar el ejemplo de vida de San Francisco de Borgia. Así que vamos a pedir especialmente al Señor que el ejemplo de este santo nos dé un corazón totalmente desprendido, capaz de reconocer las vanidades humanas, las vanaglorias, y aprender de algún modo a rehuir de ellas, y a vivir dentro de un ámbito de sencillez, ¿no?, que nos permita tener el corazón libre. ¿Libre para qué? Libre para amar, para entregarse a los demás. Entre menos nos busquemos a nosotros mismos, muchísimo mejor. Así que vamos a pedir esa gracia y que de algún modo pues el Señor nos ayude, ¿no?, a que no tengamos que ver a una reina una reina hecha engusanada, ¿no?, para que en algún momento seamos capaces de entender que esta vida no podemos poner todo el afán de la felicidad en los bienes efímeros. Que tengamos un corazón mucho más elevado, mucho más trascendente. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los